Amén. En Cristo está el poder para transformar. Si a alguien le queda la duda de que Cristo es Dios, fíjese que la gente muchas veces duda de que Cristo es Dios, ¿verdad? No sé si lo han escuchado. La gente duda de que Cristo es Dios. Allá atrás, présteme atención. La gente duda de que Cristo es Dios. Pero déjame decirle una cosa. Satanás y los demonios declararon 2 veces que Él es Dios. El mismo diablo declaró que Él es Dios. Acuérdese el endemoniado de Gadareno. ¿Qué le dijo? Tú eres hijo del Dios Altísimo. No me atormentes, le dijo. Pero Satanás también declaró que Cristo es Dios. Acuérdese cuando le tentó en el desierto. ¿Cuáles fueron las tentaciones? En el desierto. Convierte las piedras en ¿qué? ¿Y por qué lo tiende así? O sea, a usted podrá decirle el enemigo que convierta las piedras en pan. A nosotros podrá decirnos. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Cómo nos va a decir a nosotros que convirtamos las piedras en pan? No podemos. No podemos. No podemos convertir, gracias, no podemos convertir las piedras en pan. Pero si se da cuenta a la magnitud de la grandeza, la magnitud de la tentación. ¿Qué estaba haciendo Satanás cuando le tentó a Jesús? Declarando que Jesús tenía el poder suficiente. ¿Para qué? Para convertir las piedras en pan. O sea, ¿qué estaba haciendo inconscientemente el diablo? Mire, a veces el diablo, hermano, el diablo no se da cuenta, pero el diablo lo que estaba haciendo es declarando que Jesús no era común y corriente. Porque a usted jamás el diablo le va a decir que convierta las piedras en pan. ¿Por qué? Porque él nunca lo va a poder hacer. Pero a Jesús sí. ¿Por qué? Porque sabía que él sí podía hacerlo. Y si el Señor podía convertir las piedras en pan, ¿no podrá cambiar su corazón, hermano? ¿No escucho un amén? Alégrese en eso, hermano. Porque si el Señor podía convertir las piedras en pan, y muchas veces nuestro corazón, ¿cómo está? ¿No está acaso duro como una piedra, hermano? ¿Ah? A veces el corazón no está duro como una piedra. Mira, a veces el diablo, hermano, no sé, todo se mueve por la voluntad de Dios, pero el diablo cometió un error grandísimo. Queriendo negar la divinidad de Cristo, el diablo terminó declarando a los 4 vientos la divinidad de Cristo. ¿Sí? Convierte las piedras en pan. Eso no lo puede hacer cualquiera. Le estaba tentando porque sabía que tenía el poder para hacerlo. ¿Ah? Solo para que se dé cuenta, hermano. Y vámonos a Juan, hermano, a Juan 9. Gloria a Dios. 9:1. Y hermano, aquí hay un acontecimiento precioso. Jesús sana, ¿a quién dice? A un ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Ya lo encontró allí? ¿Sí lo tiene? Ve, muy bien. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es, ¿qué dice? Enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos hables, que derrames abundante sabiduría. Oh Padre Celestial, haz tu obra, Señor, en esta noche, Padre. Nos humillamos delante de ti. Oh poderoso Dios, habla, Señor, a mi corazón. Dígale: endereza mi alma, aumenta mi fe, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero que medite ahí un ratico. Yo quiero que medite y yo quiero que haga preguntas acerca de este texto. Antes de empezar la exposición, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Yo quiero que usted se plantee por lo menos una pregunta de lo que acabo de leer. ¿Sí? Una pregunta. Y vamos a empezar desde aquí y vamos a ir así. No con todos, obviamente. ¿Sí? Con los primeros 40 nada más. Y vamos así. ¿Ya? Entonces desde aquí vamos a empezar. Léalo rapidito otra vez, pégase una leidita y plantéese una pregunta, hermano. Porque aquí hay cosas preciosas, aquí hay cosas hermosas. Pero hoy, hermano, vamos a hacerlo así, en el nombre del Señor. Eso, plantéese y una pregunta, hermano. Desde el 1 hasta el 12. Aleluya. Muy bien. Un momentico más. Eso. Al que esté más dormido le pregunto primero, hermano. ¿Ya tiene ahí la pregunta? No me va a preguntar en dónde era de abrir o en dónde era de leer. Aleluya. Ya, listo. Alto ahí, hermano. Ahora sí, Darío, ¿cuál es tu pregunta, Señor? ¿Por qué siempre a ese lago que se llama Siloé y no a un estanque? Buena pregunta. ¿Por qué le enviaron al Siloé y no a otro estanque si había varios estanques ahí? Porque el significado del nombre lo dice todo. ¿Sí? Lo dice todo. ¿No? Pero dejémosle esa pregunta en pausa porque usted se me está saltando ya al final de la enseñanza. Pero está muy bien. ¿Por qué se fue al estanque? Es una pregunta. Ya la tenemos ahí. Alejandro, ¿cuál es tu pregunta, varón? Porque él le untó con lodo, gloria a Dios, ¿verdad? Y no solo con lodo, sino con ¿qué? Con la saliva, dice, ¿ya? Y eso es precioso, hermano, eso es glorioso. Ya vamos a explicarlo también, ¿sí? Vamos a ver. Marcelo, ¿cuál es tu pregunta? No pregúntale ahora, ¿eh? Allá. Yo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Todavía no? Analízale un poco más. Yo, a ver. Mientras yo esté en el mundo soy luz del mundo. O sea, no te voy a desaparecer. Buena pregunta, gloria a Dios. Miren, hermanos, son preguntas claves, ¿ah? Son preguntas claves. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Nosotros debemos hacer las obras del que me dio mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ajá.
Muy bien, gloria a Dios. Ya vamos a ir de una en una respondiendo. Juanito Busqui, siervo amado, ya lo extrañaba. Dígame cuál es su pregunta. ¿Por qué le mandó a orar? Que otros simplemente le tocaba con la mano. Y a otros ni les tocaba, solo les decía, sé sano. Y se sanaba nada más. Solo hablaba con su palabra y listo, ya está todo hecho. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, a los endemoniados, solo les ordenaba a los demonios, sale, y salían. Pero a este le tocó y le puso la saliva en los ojos mezclado con lodo. ¿Ah? Hizo barro, dice, ¿no? Hizo un lodo ahí. Ruth. Este hombre ciego tuvo fe. Si el hombre tuvo fe, wow, esa es buena pregunta, esa es una pregunta buenísima. Hay otros ejemplos de personas, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre que tuvo fe y solo tocó el borde. Ella dijo, lo que pasa es que el ciego no veía. Sí, pero tenía fe porque había escuchado, ¿no? Tal vez porque había escuchado. Más que fe, tuvo obediencia. Porque le dijeron, anda y lávate. ¿Y qué hizo? Pudo haberse quejado y decir, pero ¿qué me están haciendo, no? ¿Por qué me están poniendo lodo en la cara? Y pudo haberse ido a otro lado, ¿verdad? Pero obedeció. Y eso es señal, hermano, no de fe, porque ahí no hay fe, ahí hay obediencia. ¿Sí? Y la obediencia es primordial para el cambio. ¿Dice amén? Para el cambio, es primordial. No sé si hay alguna otra pregunta, yo ya la tengo apuntada todas las preguntas en mi mente. ¿Cómo sabe que el Joel dice que cómo sabe si era lodo y si no otra cosa? ¿Cómo saben que era lodo? Era ciego, no sabía si Buena pregunta también, ¿cómo sabía que era lodo? Buena pregunta, porque ahí no había calles, todo era tierra, todo era lodo. Dígalo nomás. ¿Por qué los discípulos pensaban que él pecó? ¿Quién pecó? Esa pregunta faltaba. Bueno, está como le acusaron también a el que le quitó todas las riquezas, todas las cosas. El que le quitó las riquezas. Claro, Satanás pidió permiso para Job. Ya. Ellos también le acusaron. Le acusaron. Ajá, muy bien, muy bien. Empecemos pues, hermanos. Ay, diga. O sea, aquí dice que Ya. se van a manifestar mediante él las obras de Dios, pero ¿por qué a esa persona? ¿Por qué justo a ese ciego de nacimiento? Grábese que era ciego de nacimiento, porque ahí está la clave. No era cualquier ciego, no era alguien que perdió la vista. La clave está en que era ciego de nacimiento. Grábese eso. Juanito, ¿no? El agua no tiene un significado. Más que el agua, el estanque de Siloé. Ese es el significado. Pero bien, vamos a empezar. Fíjese que aquí hay 4 puntos primordiales, 4 puntos esenciales que demuestran la divinidad de Cristo, el poderío y la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Son 4 puntos esenciales aquí. Lo que hoy vamos a aprender, hermano, grábeselo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted todavía no conocía a Cristo, ¿cómo estaba usted? ¿Acaso no estábamos ciegos? ¿Verdad que sí? Estábamos ciegos. ¿El orgullo señal de qué es? ¿Acaso no es ceguera espiritual? ¿La falta de perdón no es ceguera espiritual? ¿Ah? ¿Los celos no es ceguera espiritual? ¿La ira descontrolada es ceguera o no es ceguera espiritual? Si es ceguera. ¿Quién de nosotros no tiene ira? ¿Ah? ¿Quién está libre del pecado? ¿Verdad que sí? Entonces, mire, yo le voy a decir algo. Este hombre se parece mucho a nosotros, porque nosotros nacemos en pecado. Este hombre nació ciego. Nosotros nacemos en pecado, nacemos ciegos. No es que perdimos la vista, nacimos ciegos.
Por eso es que nadie puede hacer la voluntad de Dios a menos que conozca a Dios. Y nadie puede cambiar a menos que nazca de nuevo. Y nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de agua y de espíritu. Es esencial, hermano. Porque nacemos, hermanos, ciegos, nacemos en pecado, nacemos muertos. Alguien decía una cosa: ¿por qué los niños lloran cuando nacen? Porque sus pulmones se llenan de aire por primera vez. ¡Aleluya! ¿Por qué los niños lloran cuando nacen? Porque se cierra un conducto para que pueda circular. El oxígeno, pero para respirar. Pero yo digo, ¿por qué lloran? ¿Por qué no sonríen? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué lloran precisamente? ¿Por qué lloran? Porque le dan una nalgada. Sí, está bien. Pero alguien decía una vez: hermano, ¿no es acaso que nacemos a un mundo lleno de tinieblas? Porque Jesús está diciendo: mientras yo estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y cuando Él no estaba, ¿cómo estaba el mundo? ¿Acaso no estaba en tinieblas? Solo póngase a pensar cómo sería nuestra vida hoy, usted, ¿cómo sería si no tuviera esto, la Biblia? Solo póngase a pensar cómo sería este mundo sin este libro. Solo póngase a pensar cómo sería el mundo si el Hijo de Dios no hubiera venido a esta tierra. Solo póngase a pensar en eso. Por eso es que, gloria a Dios, hermano, que Cristo es la luz que resplandeció en el mundo que estaba en tinieblas. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Fíjese que el verso 1 dice: al pasar Jesús vio un hombre que estaba ciego de nacimiento. Subraya esa palabra, de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no, ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Primera cosa, ¿cuál era el concepto que tenía el hombre de Dios antes de que Cristo venga? ¿Cuál era el concepto que tenía el hombre acerca de Dios antes de que Cristo venga? ¿Cuál era el concepto que tenían los discípulos? Lo vieron al hombre ciego, ¿y qué pensaban? Que estaba ciego, ¿por qué? Por castigo de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y pensaban: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Pero ¿cuándo pecó? Si nació ciego, ¿cuándo iba a pecar? No sé si me va a entender. Présteme toda su atención, porque le está diciendo: ¿pecó este o sus padres? Pero ¿cuándo pecó si nació ciego? O sea, que pecó antes de nacer. Por eso yo le estoy diciendo que todos nacemos ¿en qué? En pecado, todos. ¿No cree usted que lloramos cuando nacemos acá solo por puro gusto de llorar? Que nacemos en pecado. Nacemos en un mundo de tinieblas. Nacemos en un mundo de maldad. Y antes de que Cristo venga, ¿quién gobernaba este mundo? Satanás, los demonios. ¿Y por qué los demonios gobernaban el mundo? Porque Adán y Eva le dieron la autoridad cuando le obedecieron. Cuando la serpiente dijo: coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué hicieron ellos? Le obedecieron. Eso te da una lección. Diga conmigo: uno le pertenece. Dígalo, uno le pertenece. O mejor así, dígalo: yo pertenezco a quien obedezco. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer a la serpiente, ellos se sujetaron, se metieron bajo la autoridad de la serpiente. Por eso
es que el mundo estaba gobernado ¿por quién? Por Satanás. Primera cosa. Pero ¿cuál era el concepto que tenían ellos? Ellos tenían el concepto de un Dios castigador. Ellos tenían el concepto de un Dios, hermano, que por el pecado del uno pagaba el hijo, por el pecado del papá pagaba el hijo. Porque ellos están diciendo, si pecó el papá, ¿para que este nazca ciego? ¿Sí se da cuenta? ¿Será que es así hoy en día? ¿Que Dios juzga a los hijos por el pecado de los padres? Aparentemente antes sí era así. Hasta el libro de Jeremías, el profeta. Aparentemente sí. Pero a partir de allí cambian las cosas. Miren lo que dice Jeremías. Abra su Biblia allí. Hablar un ratito en Jeremías 31, 29. ¿Alguien lo encontró allí? Léalo por favor en voz alta. Jeremías 31. Amén. Léalo por favor. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres le hacen y los hijos la pagan. Ya, los padres la hacen, los hijos la pagan. Bueno, ¿alguien tiene otra versión? En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la... Los padres comen uvas agrias y a los hijos se les caen los dientes, es lo que está diciendo. O se les pudren los dientes. Lo que decía Ruth, los padres la hacen, los hijos la pagan. Mire, fíjese una cosita, hasta ese día era así. Pero a partir de ese día, ¿qué estaba diciendo Dios? Présteme atención. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ya no es así. A partir de ese día, lo que está diciendo es que el que peca, morirá. Ahora, présteme atención, porque algunos ya están acabando de leer la Biblia. Présteme atención acá. ¿Cuál es el concepto que tenían los apóstoles acerca de Dios? Para ellos fue una sorpresa cuando Jesús les dijo, cuando oren, digan Padre. O sea que antes de Jesús, ¿quién decía Padre a Dios? ¿Quién le podía llamar Padre? Nadie. Porque nadie conocía a Dios. Cuando Cristo viene, ¿qué trae a nuestras vidas entonces? ¿Qué trae Cristo? El conocimiento de Dios. Eso me dice una cosa, que antes de Cristo, ¿quién podía conocer a Dios? Era muy difícil. Pero cuando Cristo viene, hermano, Cristo cambia las cosas. Entonces le preguntan y le dicen, porque ellos estaban acostumbrados a pensar así, a ver, a este le fue mal, castigo de Dios. A este le fue mal, es reprensión. A este le pasa algo malo, tal vez sus padres pecaron. A este tal vez este pecó, tal vez ya nació así, tal vez. Y mire, y todo ellos pensaban así acerca de Dios. Y no hay peor cosa que tener un mal concepto de Dios. ¿Dice amén? ¿Quién es Dios ahora en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Acaso no es nuestro Padre Celestial? ¿Para qué Dios te ha llamado acá? ¿Para qué te ha traído Dios hoy aquí? ¿Para condenarte? ¿Para qué te ha traído Dios? Para salvarte. ¿Para qué estás aquí? Para salvación. El Señor dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Palabras de vida y no de muerte. Dice amén, hermano. ¿Esas son buenas o no son buenas noticias? Dígame, ¿son buenas o no son buenas noticias, hermano? ¿Cuántos se alegran por eso? Son buenas noticias. ¿Sabe qué? Como nosotros hayamos nacido, como nosotros hayamos venido a este mundo, ya no importa. ¿Saben lo que importa? Que Cristo nos encontró para salvarnos. Y que ahora nosotros podemos ser libres, diga conmigo, libres de toda maldición. Porque aunque nuestros padres pecaron, el Señor no nos juzga por eso.
Pero sí influye en la vida de nosotros, claro que influye. Pero ya no somos juzgados por eso. Por eso le dice Dios al profeta Jeremías: Jeremías, anda y dile al pueblo algo. Ellos piensan que yo condeno o juzgo a los hijos por el pecado de los padres. Ahora diles que se establece una nueva ley. El alma que peque, esa es la culpable por sus propios pecados. Ya no más, ya no se dirá ese dicho, ese refrán que dice: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le cayeron los dientes. Ya no más, ya no más, ya no más, dice el Señor. Entonces estamos viviendo en un tiempo ¿de qué? De misericordia. Diga conmigo: misericordia. Estamos viviendo en un tiempo de misericordia. Pero eso no quita, hermano, que debamos nosotros endurecer el corazón. Ahora, la respuesta de Jesús es clara: para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Para qué nació ciego ese hombre? Para que llegara el Hijo de Dios y le demostrara a todos los demás que Él tiene el poder. ¿Para qué? Para sanarle. Fíjese, no pecó ni ni sus padres, sino que Él nació ciego y desde su nacimiento vino ciego, escúcheme, para que venga el Hijo de Dios y ¿qué hiciera? ¿Qué hiciera? Lo sanara. O sea que nacemos con propósitos o no nacemos con propósitos. ¿Cuál es tu propósito, yo? Solo piénselo. ¿Cuál es tu propósito? Bueno. ¿Cuál es tu propósito? Alejandro, ¿cuál es tu propósito? No me contestes, solo piénselo, medítelo un ratito. ¿Para qué nací? ¿Para qué nació? Cuando otros ven, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que me da! Preferible si hubiera muerto, ¿para qué nacería? ¿Verdad que sí? ¿Y qué dijo Cristo? Ningún pobrecito. Este nació con un propósito. Y hoy se cumplió ese propósito. Fíjese qué precioso. ¿Usted no le gustaría a usted haber sido uno de los ciegos que el Señor sanó o uno de los enfermos que el Señor sanó? ¿No le hubiera gustado? ¿Ah? No sé si me escuchó, me parece que no me están escuchando. ¿No le hubiera gustado a usted ser uno de los que el Señor liberó, uno de los que el Señor sanó? Que diga ahí un tal Marcelo que recibió sanidad del corazón. Que diga ahí un tal Jonathan que recibió vista. Que diga un tal que fue librado de demonios. Que diga un tal que recibió sanidad de su columna. Mire. Entonces, donde los otros miran una desgracia, ¿qué está viendo Dios? Un propósito. Déjeme decirle una cosa: usted vino a esta tierra con un solo propósito: engrandecer el nombre de nuestro Dios. Hermano, pero ese amén está flojo, hermano. Usted vino con un solo propósito: engrandecer el nombre de Dios. ¿Sí me escucha, hermano? Engrandecer el nombre de Dios. ¿Y la circunstancia que usted está pasando para qué es? Para que después usted se pare acá y usted pueda decir: hermano, ¿sabe qué? Mi matrimonio estuvo a punto de destruirse, pero ¿sabe qué? Conocí al Dios de la gloria, al Cristo de la gloria, y Él restauró mi matrimonio. Amén, dice amén, hermano. Para que usted diga yo, o no lo declare, sino usted sepa en su corazón, y cuando usted se encuentre con alguien que está pasando lo mismo que usted pasó, usted puede decir: mira, yo te voy a hablar de alguien que me sacó de donde tú estás, porque yo también estaba allí. Yo también era celoso, yo también era así, yo también era asado, yo también era cocinado, pero ¿sabes qué? El Señor hizo algo grande en mi vida. ¿Quieres saber? Esto no te lo va a dar nadie, ningún consejero, ningún hombre te lo va a dar, porque esto es algo que hace Dios.
Entonces los otros ven una desgracia, los otros dicen, mire, este nació así, qué pena, nació ciego de nacimiento. Hermano, ¿cuándo ha escuchado usted que se sane un ciego de nacimiento, que recobre la vista? De nacimiento, no digo alguien que perdió la vista y después volvió a ver, estoy hablando de alguien de nacimiento. ¿Sabe qué? Ahora con la tecnología, y Cristo lo profetizó, aumentará la tecnología y todo, la ciencia aumentará, y es todo propósito de los últimos tiempos. Pero en el tiempo de Jesús, ¿quién había sido sano en la historia? Nadie, absolutamente nadie. Alguien que haya nacido ciego jamás recobró su vista. Y después vienen y le interrogan y le dicen, ¿y tú no eres el que estaba ciego ahí? ¿Qué te pasó? ¿Y qué dijo? El tal Jesús, Él me sanó. Él me hizo un lodo, me puso en los ojos y me dijo, ve y lávate. Y yo fui y me lavé y puedo ver. ¿Cuántos se habrán convertido a seguidores de Cristo por causa de ese ciego? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Donde otros ven algo, hermano, que para el mundo tal vez usted no tenga solución. Pero si usted está aquí, es porque está para glorificar el nombre del Señor. Así que no diga y no piense, ay, es que pobre de mí, y es que nunca va a pasar, nunca va a cambiar, nunca va a ser. No se preocupe, porque el Señor es el que hace esa obra, hermano. Dice amén. Es el Señor. Entonces la gente tenía un concepto errado de Dios o un concepto bueno de Dios. Estaba errado. Estaba errado. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer mi Señor? ¿Qué vino a hacer? A darnos el concepto correcto, hermano. El concepto correcto. Ahora sí, ¿cuál es su concepto acerca de Dios? ¿Cuál es su concepto? Que la circunstancia que usted esté pasando tiene como propósito. Amén. ¿Y para qué es esa circunstancia? Diga conmigo, para madurar. Dígalo una vez más, para madurar. ¿Sabe qué significa la palabra madurar? ¿Sabe qué significa? ¿Alguien sabe qué significa ser maduro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Crecer, experiencia, amén, decisiones. ¿Alguien sabe lo que cuando dicen, ese sí es maduro? Dicen, aprender de los errores. ¿Sabe qué significa ser maduro? Escúcheme, ser maduro significa perfecto. La palabra madurez significa perfecto. ¿Han escuchado ustedes eso que dicen nadie es perfecto en esta vida? ¿Se han escuchado? Pues están equivocados. Porque la palabra perfecto es igual a maduro. Es igual a madurez. Y lo contrario a perfecto, ¿qué es? Inmaduro. ¿Y quién es inmaduro? El que se comporta como niño. El que le falta sabiduría. Pero usted que está hoy aquí, déjeme decirle una cosa. Dios lo trajo para provocar en su vida madurez. Aquí no vale nada que es que los hermanitos aparentan, nada. El Señor te trajo para hacerte maduro, madurez. ¿Y sabe qué? El Señor utiliza las cosas difíciles para hacerte madurar. Las cosas difíciles. Un ayudante, un día, hace mucho tiempo, un ayudante, el jefe le paga, y al día siguiente regresa donde el jefe le dice, jefe, dice, regáleme, adelánteme $1 porque ya no tengo para la comida. Y el jefe se sorprende y le dice, pero recién te pagué ayer, ¿qué pasó? Oh, lo que pasa es que ya me gasté. Y el jefe de buen corazón tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Ser bueno, un jefe bueno, o ser un buen jefe, que no es lo mismo. Ser jefe bueno que ser buen jefe, no es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia entre ser un buen jefe y un jefe bueno? Que el jefe bueno va a decir, pobrecito, toma, me da pena, anda, te doy. Pero no es buen jefe. ¿Sabe por qué no es buen jefe? Porque no le está enseñando a madurar. Pero el buen jefe, ¿sabe qué hace? No. Tú tienes que madurar y tienes que aprender a administrar bien lo que tienes. Con todo el dolor del corazón. Si no tienes para comer hoy, porque actuaste como niño y te fuiste y te gastaste todo en vanidades, te tienes que esperar hasta el siguiente mes. Eso hace un buen jefe. ¿Qué va a pasar el próximo mes cuando le pague? ¿Qué va a suceder? Ya no va a ser lo mismo. ¿Sabe por qué ya no va a ser lo mismo? Porque ahora entiende que su jefe ya no le va a socapar. ¿Sabe qué? Así es Dios. Dios no es un Dios bueno, buenito. Ay, mi Diosito, que me saque a mí. A cada rato sí, sigo como niño, pero mi Diosito me saca de todo. Dios no es así. ¿Cuántos años tuvo que pasar este hombre ciego? ¿Cuántos años tendría? Mire, ¿cuánto sufriría en su vida, hermano? ¿Cuánto va a pasar? Todo el mundo quiere un Dios buenito, un Dios bonito, un Dios bonito. Y Dios no es así. ¿Qué quiere traer Dios a tu vida? Madurez. Y cuando Dios empieza a tocar la vida, hermano, Dios empieza a tratar el corazón, Dios empieza a tratar al hombre. Ahí nos damos cuenta, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque eres inmaduro y el Señor quiere hacerte madurar. Entonces tienes que entender cómo Dios obra. Fíjese, pero hay un propósito en todo eso. Y Dios nos ama por eso. Porque al hijo que Dios ama, ¿qué dice? Lo reprende, lo disciplina. Pero al que no disciplina, ¿qué dice? Ese es bastardo, dice, ese no es hijo. Le deja hacer lo que quiera, no pasa nada. ¿A cuántos de aquí el Señor los está disciplinando, hermano? ¿A cuántos los está disciplinando? A mí primerito, hermano. A mí primero, porque ¿sabe qué? Como pastor tengo que ser ejemplo de la iglesia. No soy perfecto todavía. No hemos alcanzado madurez al 100%. Pero cada día tiene que ir alcanzando madurez. Entonces ahora sí, olvídese de ese concepto de que nadie es perfecto. ¿Sabe qué? Usted tiene que alcanzar perfección. Entonces acuérdese siempre de eso. Cuando le digo tiene que alcanzar perfección, ¿qué tiene que alcanzar? Madurez. Madurez. ¿Amén? Y de eso podríamos hablar mucho, pero vamos a dejarlo allí, porque el tiempo se nos acaba. Entonces la primera cosa es el concepto errado que tenía la gente acerca de Dios y de cómo Dios obra. Ahora usted sabe por qué Dios o cómo Dios obra y cuál es el concepto correcto acerca de Dios. Por favor, preste atención. ¿Cuál es el concepto correcto? Dios te trajo para hacerte perfecto. Punto. Se acabó. A las buenas o a las malas. Pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Y la circunstancia que tú pasas es para que Dios se glorifique. Así que, hermano, ya no vivas pensando que tú estás en esta tierra solo porque tus padres un día se unieron y ya naciste. No, hay un propósito. Aleluya. Entonces, fíjese lo que dice el 3 y lo segundo. El 4, perdón. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa es la pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Cintia me parece que la hizo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Fíjese, y eso, hermano, empata
con el 5 que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y es lo que yo le decía, antes de que Cristo venga, el mundo le pertenecía al diablo, el mundo le pertenecía a Satanás. Nosotros, todos hubiéramos nacido, hermano, bajo esa autoridad, perteneciéndole al diablo. Todos le pertenecían. Acuérdense cuál fue la tentación que le hizo a Jesús. Si te postras y me adoras, ¿qué le dijo? Te daré todo, reinos, poder, gloria, fama, te doy todo. ¿Por qué dijo? Porque a mí me ha sido dado. ¿Quién le dio eso a Satanás? Dios no le dio. ¿Quién le dio? A Adán. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio a Adán. Dios le dijo a Adán, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra, hagan bien las cosas. Es Adán el que estaba a cargo de la tierra. Y Adán, por su pecado, por su desobediencia, le entregó ¿a quién? A Satanás. Entonces el mundo estaba en tinieblas. Y bendito sea el Señor, que viene la luz al mundo y viene a resplandecer en medio de las tinieblas. Yo me gozo en esto, me alegro en esto, me gozo en esto, porque si, hermanos, si nosotros no hubiéramos conocido la luz del Evangelio, no, ¿qué otra luz había, hermano? ¿Qué otra luz existía? ¿Qué otra luz hay aparte de Cristo? Busquen todas las religiones, busquen todo, hermano, en todas las religiones del mundo, busque usted otra luz igual a la de Cristo, búsquela. Yo he leído, examinado algunas religiones, examinado algunas creencias, hermano, y no encuentro ninguna que brille tanto como brilla la luz de Cristo. No hay. Porque Cristo viene a obrar desde adentro hacia afuera, viene a hacer un cambio, hermano, una regeneración en la vida del hombre. Por eso, nuevamente se lo digo, tienes que nacer de nuevo. Por eso es que se sorprendió Nicodemo y dijo, pero ¿cómo nazco de nuevo? No me entiendes, tienes que nacer de agua y de espíritu. Si quieres entrar allá, tienes que nacer. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Todo lo que tú eres no sirve, tienes que hacer todo, se tiene que hacer todo de nuevo. ¿Y quién lo hace? Cristo. A través de su palabra hace las cosas nuevas. Entonces Él está diciendo, tengo que trabajar porque viene la noche. Desde que Cristo se fue hasta el día de hoy, ¿qué tenemos? Dice que cuando Cristo murió, cuando estuvo en la cruz, ¿qué pasó? En la cruz se oscureció el mundo. ¿Sí se acuerdan? Se oscureció todo. ¿Durante cuántas horas se oscureció el mundo entero? Aparentemente 3 horas y media se oscureció el mundo. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En tiempo de luz o de tinieblas? ¿En qué tiempo estaremos viviendo? No, de luz o de tinieblas. Claro, estamos en tiempo de gracia, pero ¿estamos en tiempo de luz o de tinieblas? Estamos a medianoche. Solo mire, levante su mirada. Los movimientos que se están levantando y que quieren tener el poder, la autoridad en los gobiernos, en todo, ¿verdad? Que no solo quieren aprobar leyes de matrimonio igualitario, sino que quieren destruir a los niños, quieren destruir hermano, la familia. Quieren destruir todo. O sea, ¿en qué tiempo estamos? Desde que Cristo se fue, estamos en tiempos de tinieblas. Por eso es que hermano, el cristiano tiene que resplandecer, porque déjenme decirle una cosa, cuando Cristo se fue, ¿quiénes quedaron a cargo de todo? Los discípulos. A quienes les dijo, vayan y prediquen, vayan en medio de las tinieblas, van a ir como ovejas en medio de lobos, vayan y prediquen a sus discípulos. Pero no están solos, les dijo, les doy autoridad y les doy poder. ¿Ah? Entonces, Cristo es la luz.
Pero eso, hermano, el enemigo ya no tiene autoridad, Satanás ya no tiene autoridad, el Señor le quitó toda autoridad, eso es verdad. Pero hay otra verdad, hermano, que el mundo sigue en tinieblas. Pero la palabra de Dios resplandece en medio de esas tinieblas, hermano, y el mensaje de Cristo se sigue predicando y sigue, hermano, resplandeciendo en los corazones de aquellos que creen. Y ellos ya no viven más en tinieblas. Aunque usted esté rodeado de tinieblas, usted puede estar ¿en qué? En luz, porque Cristo vive en usted, hermano. Dice amén. Usted puede estar en luz, hermano. Usted puede resplandecer. En un mundo donde, hermano, de cada 10 matrimonios, 8 se divorcian, porque eso según las estadísticas. Usted puede ser un matrimonio que resplandece. Y cuando los otros matrimonios lo miran y ven y dicen, pero ¿qué se hace para tener un matrimonio así? ¿Qué se hace para vivir así? Y usted le empieza a predicar de Cristo, y usted le empieza a hablar de Cristo, y usted le empieza a decir, mira, esto es lo que Cristo dice, esto es lo que Cristo hace cuando viene a la vida del hombre, a la vida del cristiano. ¿Cuántos quieren un matrimonio así, hermano? Que resplandezca en medio de tiempo de tinieblas. ¿Cuántos quisieran un matrimonio así? Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso. Gloria a Dios. Un matrimonio, un cristiano que resplandezca. Jóvenes que resplandezcan. Esposos que resplandezcan en medio de tiempo de tinieblas. Vivimos en tiempo de tinieblas. Vivimos en tiempo de tinieblas. Pero ¿quiénes están llamados a resplandecer? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, diga, nosotros, hermanos, somos los llamados a resplandecer. Usted es llamado a resplandecer. Entienda que usted no tiene cualquier cosa. Si Cristo está en usted, usted tiene la luz que resplandeció en medio de las tinieblas. ¿Sí se da cuenta? Entonces, fíjese lo que dice ahí. Vamos más adelante. Me es necesario hacer la obra. ¿En cuál nos quedamos? En el 4, el 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos. Aleluya. ¿Sabe qué es el único milagro donde el Señor escupió, no? No hay otro. O si hay otro, tal vez alguien sepa. Es el único milagro donde Él escupe. ¿Sí se da cuenta? Ahora, es el único milagro donde el Señor escupe, pero es por una situación especial. Porque el que nace ciego, ¿por qué nace ciego? Puede tener una deformación, pero es indudable que le hace falta algo. Cuando Dios crea al hombre en Génesis 1, ¿qué dice? Dios crea al hombre, ¿y qué hizo? Le sopló aliento de vida. Si no soplaba el Señor, el hombre no venía a ser un alma viviente, un espíritu, hermano, viviente. O sea que cuando el Señor le sopla, ¿qué está haciendo el Señor? Le está transmitiendo espíritu a él. Entonces no es coincidencia que escupa. Por eso es que es una tontería cuando la gente no entiende. Perdóneme, hermano. Es una tontería cuando la gente no entiende y hay pastores que empiezan a escupir a la gente así. ¿Sí ha visto? No, si no lo ha visto, hermano, mejor que no lo vea. Hay gente que empieza y dice, es que Jesús escupió, por eso yo también estoy escupiendo, porque esa es la unción, dice. Es una tontería, no han entendido nada. ¿Sabe por qué Jesús escupió? Porque le estaba transmitiendo algo que él no tenía. Porque el Señor estaba creando algo que no existía. El Señor está creando. Y aunque a nosotros nos parezca, uy, qué cochino, ¿por qué va a escupir? ¿Usted no entiende, hermano? El Señor está creando y esa es señal de la divinidad de Cristo.
Porque Él está transmitiendo a través de esa saliva, el Señor le está transmitiendo al ciego de nacimiento algo que ese ciego no tenía, algo que le hacía falta. ¿Con qué hizo el Señor al hombre? ¿Con qué lo hizo? Como el polvo de la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Cogió polvo de la tierra y le puso algo de Él, el poder creador del Todopoderoso, y eso le pone en los ojos. Entonces, cuando alguien venga y diga, Jesús escupió, yo también voy a escupir, a ver, hermano, venga para escupirle. Jesús escupió porque estaba creando. Él estaba creando. Entonces yo no puedo estar escupiendo a la gente porque es que quiero pasar la unción. No tiene nada que ver con la unción. Es el poder creativo, creador, digámoslo así, creador de Dios. Y se relaciona mucho con Génesis. El Señor hace al hombre del polvo y le sopla aliento de vida, le transmite algo de él. Acá el Señor lo que está haciendo. Entonces, cuando el Señor escupe, ¿qué está demostrándote? ¿Qué nos está demostrando a nosotros? ¿Que podemos hacer cualquier locura tratando de imitar a Jesús? ¿O qué te está enseñando? Que Él tiene el poder para crear algo que no hay, algo que no existe. Porque el que nació ciego, y por eso tenía que ser nacido ciego, no pudo, hermano, si no hubiera nacido ciego, y si tal vez tuvo un accidente y se quedó ciego, fue a tomar a ese hermano, ese contrabando que venden y quedó ciego, el Señor no hubiera escupido. ¿Qué hubiera hecho el Señor? Se sana, nada más, se acabó. Pero porque nació ciego, es que tuvo que hacer, nuevamente crear algo. No sé si me está entendiendo, hermano. Tuvo que coger el polvo para crear algo que él no tenía. Le transmitió el creador, hermano, y lo puso y pudo ver ese hombre. Sí, ahora sí entiende, hermano, por qué el Señor escupió. Entiende, porque ¿qué estaba haciendo entonces el Señor ahí? Creando. Mira, hermano, qué precioso. Ahora, si usted, hermano, el Señor le manda y le dice, habló, escupe y pone en los ojos de alguien que haya nacido ciego, es diferente. Es diferente. Porque puede pasar si el Señor lo quiere hacer. Porque eso es para crear, es para hacer algo que no hay, que no existe. Lo que sea, hermano. Puede que no tenga brazos, puede que no tenga dedos, puede que algo no tenga dentro de su cuerpo, hermano, y ahí sirve eso, ahí se aplica. Pero no es para andar haciendo show. Ni para decir, el pastor tiene la saliva ungida. No es para eso. Ahora usted va entendiendo. Entonces, no hay que tener miedo. Cuando usted vea a alguien que empieza a hacer locura y media, usted dice, ay, no entiende por qué Jesús escupió. Este quiere andar escupiendo a todo el mundo. Y sin propósito. Ahora, escúcheme. El Señor hace algo con alguien que nació ciego. Yo le decía que nosotros, ¿cómo nacemos? Nacemos ciegos. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Que el Señor haga las cosas nuevas. ¿Y sabe cómo el Señor hace las cosas nuevas? ¿De dónde sale la saliva? ¿De dónde sale la palabra de Dios? De la boca. O sea que esa saliva para usted, ¿qué representa? La palabra. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué? Coma esto. Cómalo, hermano. Oración, palabra, oración. Levántese a las 6 de la mañana. Si usted sale a las 6 a dejar a los niños, levántese a las 5, una horita antes y ore, hermano, ore y coma la palabra, ore y analice la palabra, ame la palabra, abrace la palabra. ¿Y qué va a pasar con usted?
que va a recobrar algo que usted no tenía, o que va a pasar algo, hermano, en su vida, en su corazón. ¿Cuántos están luchando todavía con cosas, hermano, que no pueden dejar? ¿Cuántos están luchando con debilidades? Todos. Él en sus debilidades, él en las suyas, ella en las suyas, cada uno en las suyas, yo en las mías. Por eso es necesario comer esa palabra, porque eso sale de la boca. ¿O no dijo el Señor cuando el Satanás le tentó? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra hace algo extraordinario en el corazón del hombre. ¿Y por qué le mandó a lavar? En el estanque de Siloé y no en otro estanque, ¿verdad? Eso también preguntaron. ¿Por qué le mandó a lavar? Porque ¿sabe qué significa el Siloé? Y esto es precioso. Siloé, ¿qué significa? Enviado. Pero también ¿sabe qué significa en el diccionario? Diga conmigo, separado. Dígale una vez más, separado. Separado. O sea, a ver, fíjese, el Señor le está dando vista nueva a este hombre, le está sanando, le está dando un propósito nuevo y ahora le está diciendo, anda, ¿y qué? Y sepárate. Anda, no le está diciendo, anda y sigue haciendo lo que te da la gana. ¿Para qué el Señor te trajo? Para que glorifiques su nombre, para que seas, hermano, ejemplo del poder de Dios en tu vida. Y el Señor lo que a ti te dice es, anda y sepárate para mí, dice Dios. Obedéceme, haz. Pero puede ser, hermano, que hay algún cristiano que no quiere obedecer. Yo no quiero separarme. O sea, separarme para Dios. Escogido para Dios. Yo no quiero separarme para Dios. A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta. Voy a la iglesia el domingo, escucho un ratito, medio me duermo. Si el pastor dice bautícense, hermano, yo me hago el loco. Yo no me bautizo nunca. Porque no quiero compromisos con Dios. ¿Sabía usted que hay gente que vive en unión libre con Dios? ¿Sí sabía o no sabía? Vive en unión libre con Dios. O sea, yo estoy con Dios ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estoy con Dios? Así, por ponerle un ejemplo. Hasta que me guste. Cuando ya no me gusta, me hago a un lado y no pasa nada. Hay cristianos que no se quieren bautizar porque no quieren compromisos con Dios. Hay cristianos que solo van una vez al mes a la iglesia porque no quieren compromisos con Dios. Hay cristianos que a la puertita nomás, ahí al lado de la puertita, ahí el pastor diga alguna cosa, ahí a medio se descuida el pastor, me voy saliendo. Porque no quiero compromisos con Dios. Escúchame, por favor, escúchame. Esto es importante. ¿Qué le está diciendo Jesús al ciego de nacimiento? Esta sanidad que tú recibes no es cualquier cosa, le está diciendo, primero. Y no es todo. Diga conmigo, no es todo. Porque, ¿para qué el Señor te trajo a ti? Para hacer una obra gloriosa en tu vida, así como este hombre, ¿verdad que sí? Pero eso no es todo. No es todo. Por eso el Señor, cuando encontraba a alguien, le decía, ven y sígueme. ¿Qué es ese ven y sígueme? ¿Acaso no es compromiso? ¿Acaso no es compromiso con Dios? Entonces, hermanos, si yo no entiendo esto, el Señor hace una obra en mi vida, preste atención, el Señor hace una obra en mi vida, pero yo no quiero compromisos con Él. Yo vine solo para que el Señor me ayude en alguna cosa, me dé un trabajito, alguna cosa por ahí. Ya conseguí lo que yo quería y me voy nomás. El Señor está diciendo, sepárate. Sepárate. Apártate, es lo que te está diciendo el Señor. Cuando yo entiendo esto, puede que yo tenga, hermano, un grupo de amigos con el que siempre hago lo que a mí me gusta,
Pero cuando yo recibo algo de parte del Señor, el Señor hace algo hermoso en mi vida, el Señor inmediatamente te dice, anda y sepárate. Sepárate. Haz lo que tengas que hacer, pero lávate. Y eso es símbolo de limpieza del alma, limpieza del corazón. ¿Sabes por qué muchos cristianos no pueden cambiar? Porque no se lavan, porque no se han separado, porque siguen teniendo el mismo grupo de amigos, porque siguen haciendo las mismas cosas, porque siguen jugando los mismos juegos. Cristianos que todavía tienen un altar en su sala, el PlayStation 5 o el 6, no sé cuál hay ahora. Usted no va a creer. Desde mi punto de vista, tener eso es de muchachos, es de niños. Ni a los niños, hermano, porque se me distraen. Yo a mis niños no les compro eso. Para mí, personalmente, perdóname, hermano, si alguno de aquí tiene, no vaya a pensar, este pastor ya me cayó mal. No vaya a pensar, hermano, mal. Pero para mí, personalmente, los videojuegos son una pérdida de tiempo. Para mí. Me va a perdonar. Tal vez para algunos sea bonito, pero para mí no lo es. Pero hay cristianos que tienen su PlayStation ahí en la sala. Y alguna vez visitaba una casa y yo le decía al varón, tenía un PlayStation y un Xbox y una tele de 50 pulgadas. Y yo me senté a la sala, me invitó, yo me senté ahí, estamos conversando. Y digo, ese es de su hijito, le digo al que tiene hijo chiquito. No, es mío, dice. Lo que pasa, verá, pastor, me dice, lo que pasa es que yo llego del trabajo muy ajetreado, muy cansado. Y la única manera en la que yo me distraigo y me desahogo es jugando. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? Ya lleva años. Y yo me pregunto, ¿y tú te quedas ahí jugando desde que llegas? Sí, dice, a veces me quedo jugando. ¿Y tu esposa? ¿Cómo se desahoga tu esposa? ¿Y tus hijos cómo se desahogan? ¿Solo tú te desahogas nada más? ¿Acaso no has escuchado lo que dice la palabra? Vengan a mí, ¿qué dice? Los que están cargados y trabajados, y yo les daré descanso, dice la palabra. O sea que Jesús no sirve para eso. O sea que Dios no sirve para dar descanso al alma del hombre. Ay, hermanos, si nosotros conociéramos realmente quién es Cristo, ¿no? Que la única manera en la que mi alma verdaderamente descansa es cuando medito, cuando estoy en comunión, cuando doblo mis rodillas. Puede ser que haya tenido un día feo, hermano. Si doblo mis rodillas, si logro doblar mis rodillas y hermano, y aunque se me vayan las lágrimas y esté orando y le diga, Señor, ayúdame, no hay mejor descanso que ese. Ahora sí, me levanto, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? Vamos a hacer alguna cosa, vamos a hacer algo, hagamos algo en familia, juguemos algo, yo qué sé, hagamos algo. Dios, ¿qué le dice Jesús? Sepárate a este ciego. Y todavía no era sano. El Señor empezó a hacer la obra en él. Pero le dijo, sepárate, lo mismo que Dios te está diciendo a ti hoy. ¿Qué te está diciendo Dios? Sepárate. Saca lo que está de más de tu vida, sácalo, nunca vas a cambiar, vas a seguir en lo mismo. Sepárate. Si no puedes dejar de jugar en el celular, hermano, por último, ¿sabes qué? Hermano, regala el celular a la iglesia y hacemos una rifa, hermano, y recaudamos fondos para la iglesia. ¿Qué se llama? ¿Y por qué no les parece buena idea, hermano? ¿O no dice la palabra, si tu brazo derecho te es motivo de tropiezo, ¿qué dice? Córtatelo y sácalo antes de que vayas con todo tu cuerpo al infierno, dice la palabra. No, hermano, no sé si me hago entender, hermano.
Si tu brazo derecho te es motivo de caer, sácalo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Haz lo que tengas que hacer, pero sepárate. Haz lo que tengas que hacer, pero lávate. Lávate de lo que miras. Escúchame, lávate de lo que miras, lávate de lo que escuchas, lávate del círculo social donde te mueves, lávate de todo eso. Sepárate. Y cuando te hayas separado, ¿qué viene? ¿Qué viene? La sanidad. No le estoy diciendo sepárate de tu mujer, cuidado. Cuando te separes de todas las contaminaciones, ¿qué viene? La sanidad. Pero esa separación, ¿cómo se da? Por obediencia. Solo por obediencia. Nada más que por obediencia. O sea que si no hay obediencia, no hay sanidad. No hay sanidad. Oh, pero esto es precioso. Porque puede que tú vayas donde... Te pongo un ejemplo, tú vas donde un psicólogo y el psicólogo te... Mira, el psicólogo te dice, haz esto, hazlo de acá, deja a los malos amigos, apártate de todo eso, y tú vas y lo haces. Pero el Señor hace algo más que solo aconsejar. ¿Qué hizo el Señor antes? ¿Qué hizo? Hermano, no sé si está aquí, Estercita. ¿Qué hizo? Vaya, ya se fue. ¿Qué hizo el Señor antes de decirle anda y lávate? ¿Qué le hizo? Le puso algo de él al cielo. ¿Y sabe qué? Es como lo que yo le decía, cuando Dios empieza a hacer una obra en tu vida, cuando el cristiano se bautiza, no es que el cristiano se levanta del agua y ay, ya no me gusta nada de lo malo, el pecado ya no me atrae, ahora quiero vivir en la iglesia. No, pero algo sí cambia. Y es lo que le decía, cuando el sembrador siembra la semilla, ¿qué sucede? A la vista del ojo, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero por dentro, ¿qué está sucediendo? Está echando raíces. O sea que a diferencia de solo un buen consejo, porque puede que alguien te dé un buen consejo y te diga, mira, deja a tus malos amigos y ya. Pero es un consejo, sepárate, está bien. Pero el Señor no solo te da el consejo, sino que el Señor pone algo suyo en tu vida. Esa saliva del Señor que parece ciego, hermano, fue para ti, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces esa palabra del Señor, mira, el Señor te la pone. Y ahora sí te dice, anda ahí, lávate, anda y sepárate de la contaminación que hay en tu vida. Porque ahora sí puedes hacerlo. Antes no podía hacerlo, porque solo estaba en mis fuerzas. Pero ahora sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor pone algo de Él. ¿Sabes qué? El Señor pone de su palabra. El Señor pone su Santo Espíritu. Y algo empieza a pasar en tu vida. Algo empieza a suceder. Y como yo le contaba, hermano, que uno estando haciendo algo, uno estando haciendo y de pronto uno ya dice, no, ya no quiero, me siento mal, ya no me gusta, ya no me atrae. Y ahí es que le empiezan a molestar y le dicen, no, es que ya ella se hizo mandarina, la mujer le pega, por eso ya no quiere salir. Y uno dice, no es eso, sencillamente es que ya no me atrae, no me llama la atención. No sé, ya no me gusta tomar, ya no me atrae, ya no quiero. Porque ya no solo es en tus fuerzas, sino que el Señor te transmitió algo. Por eso es esencial escuchar la palabra de Dios. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, Nelson, haz cuenta del que el Señor, cuando escupió y le puso en los ojos. Cada vez que tú escuchas la palabra, haz cuenta que el Señor está haciendo lo mismo en tu vida. Pero no queda ahí, tienes que obedecer. Porque si este hombre no obedecía, no pasaba nada, no sucedía nada.
Por ahí se cumple cuando dice la parábola, este recibió la palabra, el que cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron, que son figuras de demonios, se comieron la palabra. O sea, si tú sales hoy de aquí de la iglesia y no abrazas la palabra, ni entendiste siquiera de qué estoy hablando, y tú vas a tu casa y dices, más o menos, sí, me gustó, pero no entendí nada. Y viene mañana, y no meditas, no escuchas la palabra, no oras, no buscas, y así pasas otro mes más. ¿Qué va a suceder? Que vienen las aves, que son figuras de demonios, cogen la semilla que fue sembrada y se la llevan. Y a la final te quedaste como si nunca hubieras escuchado nada. Si este hombre no obedecía y se lavaba, se separaba para Dios, nunca hubiera sido sano. Ese es un proceso. Si te das cuenta, hermano, que la sanidad es un proceso. Es un milagro, pero a la vez es un proceso donde cuenta mucho tu obediencia. Si no estás dispuesto a obedecer, déjame decirte, nada va a cambiar en tu vida. Nada. No estás solo. El Señor, ahorita, el Señor acaba de hacer algo. El Señor acaba de poner su palabra en nuestro corazón, en tu mente. Pero si tú no obedeces, la desechas, no pasa nada, mañana vas a lo mismo, no te separas, no te lavas, no va a pasar nada. Y así vas a llegar a los 60, 70 años con lo mismo, el mismo problema de siempre. Amén. Inclina su cabecita y cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oh Dios, yo te agradezco, Padre, porque tú enviaste esta palabra a nosotros. Tú enviaste tu palabra porque nos amas, porque tienes misericordia de nosotros. Oh Dios, tú puedes hacer lo que las personas no pueden hacer. Tú puedes hacer, Señor, lo que otros no pueden hacer. Tú pusiste, Señor, de ti en ese ciego para que él fuera sanado. Tú operaste, Señor, de forma creadora, Padre Santo. Tú lo hiciste, Señor. Y de la misma manera traes a nuestra vida, Señor, tu palabra para que podamos ser, Señor, sanos. Dígale, Señor, ayúdame a obedecer. Pon en mí un corazón obediente a tu palabra. Pon en mí un corazón obediente. Sepárate, lávate. Iglesia, hoy has recibido la palabra. Hoy la palabra ha sido puesta en ti. De aquí tienes que obedecer. Sepárate. Y persevera en la palabra, persevera en oración. Dígale, Señor, ayúdame. Señor, me pongo en tus manos, oh Dios. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por limpiar mis maldades. Gracias, Señor. Hoy yo sé que estaba ciego, pero tú me diste vida, Señor. Mi matrimonio lo pongo en tus manos, dígame, mi casa, mis hijos, mi trabajo, todo lo pongo en tus manos. Gracias por perdonar. Gracias, oh Dios. Hoy, Padre, tomo la decisión de lavarme, Señor, de todo lo malo, de separarme, Señor, de toda contaminación. Dame la fuerza necesaria,
Dame el valor necesario, dígale, para dejar atrás, Señor, toda mala amistad. Dame las fuerzas y el valor necesario para dejar atrás, Señor, los videojuegos. Dígale, dame la fuerza necesaria, Señor, el valor necesario para dejar atrás toda mala práctica, toda contaminación. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús. Y poder lavarme, Señor, más y más. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.